pero pequeño, de 88 pacientes con la combinación de ATG y ciclosporina por 6 meses versus best supportive care. La respuesta fue muy clara en 13 pacientes de 45 contra 4 pacientes de 43 después de 6 meses, pero con una sobrevida igual. Está muy difícil para ver acá en este gráfico, pero los pacientes que presentaron respuesta más importante fueron los pacientes que tenían un conteo de blastos en la médula más pequeña, pacientes con la celularidad más baja de la médula y también pacientes con un MDS un poquito más, menos avanzado, entonces pacientes con refractory anemia o refractory anemia con Ring sideroblasts y pacientes hipoplásicos. Un factor importante es el HLA-DR15. También estudios de NIH presentaron que pacientes que presentan HLA-DR15 parecen tener una mejor respuesta a terapia de inmunosupresiva. Y al punto que crearon hasta mismo un score que se llama NIH Score para intentar identificar los pacientes con una probabilidad más alta de respuesta. En este caso se usa la edad en años, los meses de dependencia de transfusión y la presencia o ausencia de HLA-DR15. Y con eso a un score que determina un riesgo bajo, intermediario o alto de respuesta a inmunosupresión. Nuestro paciente tenía 52 años, no estaba hace mucho tiempo dependiente de transfusión, entonces tenía aproximadamente un riesgo, una posibilidad intermediaria de respuesta a inmunosupresión. Llegamos a discutir la opción, pero él no estaba muy interesado por miedo de los riesgos de infección, seguía muy activo, estaba contento solamente con la eritropoyetina, por eso no llegó a hacerlo. Ahora en ASH, el grupo de Tampa de Moffitt revisó los 66 casos que ellos usaron la terapia de inmunosupresiva en los últimos 8 años. Vieron que aproximadamente 40% de los pacientes presentaron alguna mejoría hematológica, con una variación pequeña en mejoría de los pacientes que tenían problemas con anemia, neutropenia, trombocitopenia o pancitopenia. Importante ver que ningún paciente de alto riesgo, todavía pocos pacientes, 5 pacientes presentaron respuesta, mientras más de la mitad de los pacientes con riesgo intermediario presentaron respuesta. Y pacientes que fueron tratados más temprano en su historia, versus tratar después de 1, 2 ciclos, 3 ciclos de tratamiento, también presentaron una respuesta un poquito superior. De esos 66 pacientes, 40 tenían Next Generation Sequencing, y con eso se pudo evaluar la presencia de mutaciones somáticas que posiblemente estaban relacionadas con mejor o peor respuesta a tratamiento. Y se pudo ver que al menos mitad de esos 40 pacientes tenían al menos una mutación. Pacientes que no tenían ninguna mutación presentaron respuesta más alta a la inmunoterapia inmunosupresiva. Interesante ver que pacientes con SF3B1, que es la mutación muy frecuentemente relacionada con Ring sideroblasts, presentaron una respuesta bastante pobre. Tanto los pacientes con SF3B1 como pacientes con Ring sideroblasts presentaron una respuesta muy pobre de tratamiento. Otro factor importante es la cuestión de trasplante de médula en pacientes con riesgo bajo de MDS. Una revisión europea evaluó los pacientes con riesgo bajo que se sometieron a un trasplante. En la curva, en el gráfico A, se puede ver los pacientes de riesgo bajo e intermediario en que se espera hasta que haga una progresión de la enfermedad, una enfermedad un poquito más agresiva antes del tratamiento. Y en el gráfico B, los pacientes que van directamente al trasplante al momento del diagnóstico. Y se puede ver que los pacientes de riesgo más bajo pierden mucha sobrevida al recibir un trasplante al principio, al momento del tratamiento, al momento del diagnóstico. Que también se puede presentar en este tercer gráfico, en que se ve que los pacientes en que se posterga el trasplante hay un daño de prácticamente 1 año de sobrevida, mientras los pacientes que se posterga el trasplante con enfermedad de alto riesgo, hay una pérdida de casi 2 años de supervivencia si no se hace el trasplante al momento inicial. Entonces,
Sí, él tenía un match, tenía un excelente performance status, pero realmente no estaba indicado hacer un trasplante en este momento. Pero todavía arreglamos para que ya desde el principio tuviera una evaluación con equipo, con servicio de trasplante para que ya empezara todo el typing, todo el proceso, para que el momento en que se decidiera hacer el trasplante, todo estuviera listo para empezar. ¿Alguna cuestión del primer caso? Creo que tenemos un questions and answers después, pero creo que tenemos, si tiene algo que no pueden dejar, lo hacemos ahora. Ok. Entonces, el segundo caso, un señor de 74 años que se detectó macrocitosis en una evaluación rutinera. No tenía ningún síntomas, tenía muchos problemas de salud con enfisema, cardiomiopatía, enfermedad coronariana, fibrilación atrial, diabetes, hipertensión, pero todavía muy activo, iba al gym todos los días. Ese realmente se detectó con la macrocitosis en un examen rutinero. No tenía ninguna historia familiar, era un retirado maestro sin ninguna exposición química, pero con un uso de tabaco razonable, 55 pack year, y con las medicinas naturales compatibles con su enfermedad. Los conteos, 5.2 de los blancos, contiene neutrófilos 4100, hemoglobina 10.1, volumen corpuscular 108, plaquetas 182. También paneo metabólico normal, niveles normales de vitamina B12, ácido fólico y testosterona normal. Biopsia de médula con un refractory anemia with multilinear dysplasia and ring sideroblasts. Una médula un poco hipocelular con alguna hiperplasia eritroide y una displasia megacariocítica. Los ring sideroblasts, aproximadamente 15%, sin aumento de blasts. El cariótipo con una derivación 1,7 en 2 células de 20 y de lesión de cromosoma 7q en FISH. Y por cuestión de la hipoplasia en la médula, una evaluación de PNH o hemoglobina paroxísima nocturna negativa. Entonces, en este caso, ¿qué serían las opciones? Lógicamente, con todas sus enfermedades, con 74 años, lo saqué el trasplante de acá. Pero las otras opciones seguramente se puede considerar. En este caso, tenía también interesante ver que en el IPSS tenía un riesgo más bajo, pero en WPSS, en MD Anderson Score, un riesgo intermediario. Pero recuérdese que no tenía ningún síntoma. Estaba bien, solamente se detectó niveles aceptables de citopenías en una evaluación rutinera. Se decidió en este caso por solamente observar. Y por casi 2 años se observó sin ningún tratamiento. Eventualmente empezó a tener una más significativa anemia con macrocitosis y una biopsia de médula en diciembre de 2013. Todavía presentó la multilinear dysplasia con ring sideroblast, ahora con 2% blastos, un poquito más de células con la misma derivación, ahora con un nuevo cambio, una nueva mutación en cromosoma 1, y el FISH todavía con deleción 7. En este momento se empieza eritropoietina. El nivel era 150, entonces con una posibilidad razonable de respuesta al tratamiento. Pero después de 2 meses, prácticamente ninguna respuesta. Se subió entonces la eritropoietina a 60.000 unidades, una respuesta bastante pobre después de 3 meses. Se intentó subir la eritropoietina a 90.000 unidades, con alguna respuesta bastante pobre, y eventualmente empezó a presentar no solamente baja respuesta, pero también una progresiva baja de los niveles de los neutrófilos. Al repetir la biopsia de médula, todavía con 2% de blastos, multilinear dysplasia, más células con la mutación genética y el mismo FISH. Entonces, en ASH, el año pasado, una revisión muy importante evaluó a los pacientes sin la deleción 5q, cuál fue su supervivencia después del fallo de eritropoietina. Son pacientes de riesgo intermediario, tratados con eritropoietina, la gran parte con alguna respuesta que duró más o menos unos 15 meses. Y de 1.600 pacientes, 1.038 pacientes presentaron
problemas con tratamiento por eritropoyetina, o estaban resistentes al tratamiento o presentaron relapso antes de 6 meses de tratamiento.